Bueno, pues seguimos en 8 Magazine, esta noche aquí en la 8 de Zamora, y en los próximos minutos vamos a ponernos un poquito tiernos porque vamos a hablar de matronas y parece que tenemos asociado esa función de las matronas a los bebés, pero ellas tienen muchas más funciones y de eso queremos hablar esta noche con Puri Fraile. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es matrona, concretamente en el Centro de Salud Benavente Sur, en Benavente, pero bueno, en Zamora sois 26 matronas, ¿verdad? Sí. Las matronas trabajamos en atención primaria, que se desarrolla toda la función en los centros de salud, y en especializada, que el trabajo se desarrolla en los hospitales. Son las matronas que atienden los partos, que llevan controles de embarazo, monitorización, y también en las plantas de maternidad también se está reivindicando que exista una matrona, y luego en los centros de salud pues el campo de trabajo es muy amplio y no se puede reducir solamente a la maternidad, al embarazo, al parto, al puerperio y a la lactancia. Se abarca la función de la matrona, está dedicada a la mujer desde la adolescencia hasta el climaterio. Por eso digo que es un abanico muy amplio de funciones a desarrollar por parte de la matrona. Recientemente las matronas de Zamora salían a la calle en una concentración para hacer visible precisamente la importancia de ese trabajo que tenéis más trabajo, más allá simplemente, bueno, pues de ese momento, como decía Puri, de alrededor del bebé, ¿no?, del embarazo y del parto. Y también porque se requieren más matronas, o solicitabais que hubiera más matronas. ¿Cómo está el tema? Decíamos que en la provincia de Zamora, en toda la provincia, 26, por ejemplo en Benavente 2, ¿son suficientes? ¿Haría falta más? ¿Cómo está el tema? Pues mira, en Zamora sí, hay 26 matronas, 13 están en hospital y las otras 13 repartidas por los centros de salud de la provincia. Ha cambiado mucho de hace unos años para acá, ya se ha ido contemplando que en todos los centros exista una matrona, y de hecho hay una plaza de matrona, pero es insuficiente porque hay centros que sí, tienen todos los días de la semana, la presencia de la matrona es constante, pero hay otros centros otras plazas de matrona que comparten 2 o 3 centros, entonces no es diaria la presencia de la matrona, y sería importante que todos los días se contara con una matrona en el centro de salud. Y hay centros de salud que por su cantidad de tarjetas sanitarias el trabajo es inmenso y sería conveniente tener más matronas. Y de hecho las ratios que se barajan para saber el número de matronas, España es uno de los países, en comparación con los países de la OCDE, que menos matronas tiene. Se podría decir que tanto en la ratio de cada 1000 nacimientos o cada 100.000 mujeres está justo a la mitad de que en estos países. Sí. Por ejemplo, en cada 1000 nacimientos en los países de la OCDE está en torno a 26 matronas por cada 1000 nacimientos, y en Zamora está en 12. Y cada 100.000 mujeres en los países de la OCDE está en 69, y aquí en España el 31, y en concreto en Zamora en 27. Es decir, o sea que todavía por debajo de la media nacional en Zamora. Para poder desarrollar todas las funciones que abarca la población femenina, la atención a la mujer, se requerirían más matronas. Porque hay que contar que la función en atención primaria es una atención que es educación para la salud, y se necesita mucho tiempo. El tema asistencial algunas veces pues es más rápido, pero la educación, por ejemplo, en adolescencia, que es uno de los campos en los que se está trabajando, en la educación sexual, en la información de anticoncepción, en las jóvenes, pues se necesita tiempo para informar, es una de las tareas que hacemos. En la mujer adulta, pues se centra principalmente en atención al embarazo, se hace controles del embarazo durante los 9 meses, se lleva el control de la mujer durante la cuarentena,
los 40 días siguientes al parto, se hace seguimiento de la madre, del hijo, y una de las cosas que estamos incidiendo mucho y que le estamos dando mucha importancia, la lactancia. Sí. Intentar que se vuelva a la lactancia, que todas las mujeres que quieran, que puedan lactar a sus hijos, y somos un apoyo importante para resolver pues, los inconvenientes o las piedrecitas que empiezan a aparecer ante la dificultad de la lactancia. Y en ese campo. Luego llevamos también toda la prevención del cáncer de cuello uterino. Pues si te parece, Puri, vamos a hablar poco a poco de cada una de las partes a las que os dedicáis. A mí me ha llamado la atención el tema de la educación sexual. Yo creo que a lo mejor es de lo que menos trabajo tenéis. ¿Hay mucha gente o hay poca gente que va a las consultas con adolescentes, con jóvenes, para que les informéis claramente, junto con los padres, de la educación sexual a esas edades? Sí van. Y de hecho se está produciendo un cambio en esta asistencia. Hasta no hace muchos años, no, los jóvenes no iban, les daba vergüenza y no sabían muy bien a quién tenían que dirigirse. Y sin embargo, ahora quienes están más concienciadas y más preparadas muchas veces son las madres. Yo rompo aquí la lanza por las madres que son las que están preocupadas por la sexualidad de sus hijas, y son muchas veces las madres las que llevan de la mano a sus hijas a que se informen. Y por lo menos para que exista una información de las enfermedades de transmisión sexual, que es importante, de los controles que deben de tener si están utilizando un método anticonceptivo y cómo se debe utilizar y dónde acudir en caso de dudas. Y ahora yo estoy percibiendo que se está dando un cambio en este aspecto de la sexualidad. Es curioso e importante saberlo, sí, claro. Sí. Posiblemente pues porque ya son madres que ya pues han recibido otra formación en su sexualidad, y que se está viendo pues un cambio de social, cómo vivir en pareja, cómo afrontar el tener hijos, y eso pues se está produciendo cambios, y por eso es muy importante la función de las matronas, porque yo creo que sí es importante saber que somos muy accesibles, que no se necesita el volante, que no se necesita que te envíen, sino que siempre está la puerta abierta y se puede acceder muy fácilmente. De una forma muy sencilla. Sí, y con una citación muy directa, porque nos adaptamos bastante a los horarios, y eso pues también facilita la atención. La otra parte también más desconocida de vuestra atención a las zamoranas, en este caso, es bueno, pues a las personas de cierta edad, ¿no? Pues cuando empiezan a tener ya también ciertos problemas, ¿qué tipo de consultas son las que soléis atender? Sí, me imagino que te refieres a las personas, a la mujer climatérica, cuando ya está con los cambios de los ciclos menstruales. Pues la atención, en algunos casos se trabaja con grupos de mujeres, pero otros es una atención individualizada, y se suele utilizar cuando van a hacerse las revisiones del cáncer de cuello de útero, cuando van a hacerse lo que todos conocemos por la citología, o incluso también se conoce con la prueba de Papá Nicolau, pero a nivel popular es la citología, y en ese momento se aprovecha a hacer una consulta individualizada. Hablar un poco con la matrona y a preguntar dudas, sí, ¿no? Y cosas que incluso les gusta que se hable, por ejemplo, un tema que muchas veces a nivel médico o en consultas del médico de cabecera no se tratan abiertamente, como es la sexualidad, de las dificultades que se puede tener a la falta de regla, o incluso los mitos que pueden existir en torno a la sexualidad de la mujer ya climatérica. Y es una consulta que es muy abierta también, y que se les da mucha confianza, y que la utilizan bastante pues para ver los trastornos que ya existen, los problemas a nivel genital, de las sequedades, bueno, de ciertas cosas. ¿Cuál es la duda más frecuente de las mujeres a esas edades? La duda, yo creo que una de las cosas que ocurre es que piensan que la sexualidad que desaparece, que ya el tener una vida sexual activa que no va con ellas, sí. Y que erróneamente piensan que es más, la sexualidad activa es más
del hombre que de la mujer. Y muchas veces cuando hablan dicen, bueno, pues si es que nunca he hablado con nadie de estos temas o de las dificultades que se pueden tener, de cómo se pueden paliar esas molestias y salen pues muy satisfechas y siempre, algunas veces pensando que podían ser algo extraño, que eran un poco raras o esto, pues se dan cuenta que es algo que es algo normal y que le pasa a casi todas, ¿verdad? Y que hay que afrontarlo con mucha normalidad. Por eso siempre que hay una duda, a lo mejor es acudir al especialista, en este caso a las matronas. Puri, una parte fundamental de vuestro trabajo también es, bueno, pues esa parte tan bonita del embarazo, de ayudar a las mujeres en esa parte, el parto y los primeros meses, ¿no? Bueno, ahí sí que concentráis realmente y es cuando os hacéis más visibles, por lo menos para las mujeres. Yo creo que pensamos siempre en eso. Sí, y de hecho yo recuerdo, siempre digo que cuando terminé, que ya terminé hace 30 años, nos preparaban, salíamos preparadas pues para atender partos y bueno, pues como que la figura de la matrona estaba solamente centrada ahí, y con el paso del tiempo pues se ha visto que no, que es muy amplio el trabajo. Y es una de las partes, sí, yo siempre digo que es una población especial, porque es una situación especial y las pacientes que tenemos, a las personas que vemos, son personas sanas. Y es una rama de la sanidad muy especial y con vivencias por parte de las parejas también muy bonita, porque es un momento de su vida pues especial, porque van a tener un hijo y eso siempre pues produce pues mucha satisfacción. Importante en ese campo los cursos de preparación para el parto, ¿verdad? Es algo fundamental que hay que seguir y que hay que estar presentes. Y por ejemplo es algo que ha cambiado muchísimo. Hace 30 años una embarazada, o hace 20 y tantos años, una embarazada acudía siempre a estas consultas con su madre. Ahora ha cambiado y ahora acuden con su madre poquísimas. Pero ahora ya acude la pareja, el hombre, claro. La pareja, y sobre todo en ese aspecto. Ya no se concibe un parto sin la presencia del padre, y ahora se está empezando a valorar y se está empezando a potenciar que a los cursos de educación maternal también acudan los padres. Siempre hablamos de lo que ha cambiado el rol de las mujeres, pero ¿cuánto está cambiando el rol de los hombres, verdad? Sí, ahí en ese sentido vosotras lo estáis viendo mucho. Sí. Y yo espero que con el paso del tiempo pues los convenios laborales al hombre le puedan permitir también tener tiempo para acudir a esas clases de preparación al parto, de educación maternal o paternal. Tendríamos que cambiarla, porque ahora todavía los convenios no lo contemplan. Vamos a dar un salto en el tiempo, ¿no? Pasamos ya el momento del parto, aunque ahí también tenéis una labor muy fundamental, pero sí que quería hablar de esos momentos primeros de la vida de un niño que son complicados para la madre, sobre todo cuando es primeriza, el papel tan fundamental que hacen las matronas, incluso a pie de cama, ayudar a la lactancia, es un papel imprescindible. Mira, la función de la matrona en paritorio es muy importante, muy entrañable, porque está muy pendiente de la mujer y potenciar ese primer contacto madre-hijo, ese piel con piel que se está necesitando, y que todos los neurólogos, todos los psicólogos, todos dicen que lo importante que es ese momento y ese contacto inmediato. Y una de las cosas que quienes cuidan mucho esto son las matronas, de intentar contactar esto, el primer contacto, la primera toma de leche, la primera puesta a mamar, es muy importante y es algo por lo que estamos luchando, que se lleve en todas las maternidades y que se pueda contar con espacio suficiente para que esto lo pueda hacer en un ambiente íntimo, tranquilo y se pueda hacer bien. ¿Estáis notando que está aumentando por lo menos la intención de las mujeres de dar el pecho de forma natural? ¿Se va notando ese aumento? Sí. Yo diría que el 99,9% de todas las mujeres desean dar de mamar. Y ahí tenemos una función importante, la de los obstáculos o los inconvenientes o lo que pueda dificultar esa lactancia. Tenemos ahí un buen trabajo, tenemos mucho que trabajar todavía las matronas, y se está intentando
para que desde las preparaciones al parto y luego ya después, los 40 días después, que se pueda hacer un seguimiento bastante exhaustivo de todos los pasos de la lactancia y de detectar a tiempo las dificultades. Claro, un problema que no echa a una mujer atrás enseguida, sino que se puede a veces solventar y retomar. Y que sepan todas las madres que el referente que tienen es la matrona, primero en la matrona y enfermería de pediatría en los hospitales, y luego en los centros de salud, el matrona, pediatra y enfermería de pediatría. Estoy absolutamente de acuerdo. Por experiencia personal además, sí. Bueno, pues el papel de la matrona es fundamental. Bueno, Puri, muchísimas gracias, te agradecemos de verdad que hayas estado aquí acercándonos ese papel tan importante, que espero que nos haya quedado claro, ya no solo en ese aspecto de los bebés, sino sobre todo para las jovencitas y para las personas más mayores, bueno, que sepan que en su centro de salud está la matrona y que para cualquier duda sois las especialistas más cercanas para hablar de cualquier tema. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Puri, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros.